Juan 8:39, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43 de una vez. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Puede tomar su lugar, póngase, no muy cómodo, pero sí, algo cómodo. Esta semana, mis hermanos, algunos ya saben, esta semana falleció mi abuela, una mujer de una gran fe, la primera en la familia que se acercó a los pies de Cristo. Hace más o menos 50 años ella comenzó su andar con Cristo. Y nos tocó estar ahí en su funeral y compartir algunas palabras. Y mientras yo compartía un poquito de la palabra de Dios, tanto en la funeraria como en el panteón, yo miraba cómo había otros funerales, había otras personas que habían fallecido y otras personas que estaban en ese momento pues siendo sepultadas. Y sabe, yo pensaba en este momento una cosa, en ese momento que estaba ahí yo pensaba que cuando alguien muere, no importa quién haya sido, siempre decimos: qué bueno era, ¿verdad? Pudo haber sido el hombre más malo, pero al momento de que ya falleció decimos: qué bueno era, qué buena era, ya está con el Señor, ya está descansando, ya está en el cielo. ¿Usted ha ido a algún funeral donde le digan que la persona que falleció está en el infierno? ¿Verdad que no? Yo no he ido nunca a un funeral donde diga: bueno, este señor ya se murió y está en el infierno. Nadie. ¿Por qué? Porque la gente da por hecho que cuando usted muere, usted se va al cielo, porque Dios es muy bueno. O a lo mejor sí saben que no está en el cielo, pero no se atreven a decirlo, ¿verdad? Posiblemente sea eso. Yo reflexionaba en esto y me acordaba de unas palabras que escuché hace unas semanas, que alguien dijo: todos somos hijos de Dios. Por eso la gente tiene este concepto de la vida, de que todos somos hijos de Dios. Por eso cuando alguien fallece, dice: bueno, ya está en el cielo, ya está con Dios, ya está descansando. Pero, oh sorpresa, no siempre esto es verdad. Cuando yo escuchaba a esta persona decir que todos somos hijos de Dios, yo recordaba este pasaje donde Jesús les habla y les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, escucharían la palabra de Dios como Abraham escuchaba la palabra de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, como dicen que son, me escucharían porque yo les digo la palabra que Dios me dijo que les dijera. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Que los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios. Y Jesús no se quedaba con nada, mi hermano. Yo quisiera ser como Jesús. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les dice: ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Pues porque no me puedes escuchar mi palabra. Y mucha gente el día de hoy no puede entender el mensaje del Evangelio porque no quieren entenderlo, no quieren escucharlo. Pero aún así se les pregunta, ellos van a decir que también son hijos de Dios y que todos somos hijos de Dios. Pero en palabra de Jesús dice el versículo 43 al final: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos, déjenlo leo bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Usted se imagina a Jesús hablándole a una multitud y diciéndoles esto? Ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo, y las cosas que su padre el diablo le gustan son las que ustedes hacen. ¿Cuántos están aquí todavía? Mucha gente estaba ahí en ese momento cuando Jesús estaba dando esta respuesta. Muchos habían llegado a creer en Jesús, que Jesús era el indicado, que era el Mesías. Ellos pensaban que Él se estaba preparando para un levantamiento armado en contra del Imperio Romano. Ellos pensaban que cuando el Mesías, el Cristo, viniera, se iban a rebelar en contra del Imperio Romano, se iban a levantar en armas, iban a levantar un reino. Y esta gente que estaba allí pensaba que Jesús eso iba a hacer. Pero Jesús empieza a explicarles, empieza a darles testimonio de que esto que ellos estaban anhelando, la liberación de Roma, aunque sucediera, no les iba a dar la paz que ellos necesitaban. No les iba a dar la verdadera libertad que sí les iba a dar yendo a la cruz del Calvario. Así que después de que Jesús les dijo esto, después de que Jesús les dijo, no, yo no vengo a pelear con la espada, yo no vengo a hacer esto, el otro. Algunas de estas personas que lo seguían, de aquellos que se creían creyentes, empezaron a dejarlo, se empezaron a ir. Los que mejor se fueron. Los que lo tomaron muy mal esta noticia, odiaron a Jesús. Y dijeron también es un traidor. ¿Por qué? Porque hay personas que solo se acercan a Jesús, solamente están dispuestos a seguirle en cuanto Jesús se ajuste a sus expectativas. Si el Jesús que me estás predicando es un Jesús que me va a dar prosperidad, es un Jesús que me va a dar salud, es un Jesús que me va a dar bienestar, entonces sí soy creyente. Pero si el Jesús que me estás predicando es un Jesús que me va a mandar a predicar a la China, al África, que me va a pedir que deje ciertas cosas que a mí me gustan, que no me case con ciertas personas, si ese es el Jesús que tú me estás predicando, es el Jesús que me va a tener allá afuera donde me pican los moscos o me da calor, ese Jesús no me gusta. A partir de ese momento se volvieron opositores a Jesús, llegando incluso a intentar matarlo. Y yo me preguntaba, en la meditación que le decía que tenía yo en mi interior, el momento de estar compartiendo en el sepelio, y el momento de estar reflexionando en este pasaje de la Biblia, ¿quién es un verdadero creyente? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Porque al igual que los judíos, hoy sigue habiendo muchos que solo están dispuestos en creer en el Jesús que ellos han inventado, siguiendo sus propios deseos, pero dejarán de ser creyentes tan pronto como escuchen la palabra, la verdadera palabra de Dios. Dejarán de ser creyentes tan pronto vean la identidad de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús era amor y paz, ¿verdad? Jesús era todo bueno, inclusive en algunas películas, yo me acuerdo que lo he visto, ¿verdad? Y ponen a Jesús así, con los ojos de chivito, así, y les empieza a hablar así con las manos hacia arriba, hijitos míos. Y así hace el actor de la película. Jesús no era así. Jesús dijo, yo no vi, si alguien está creyendo que vine al mundo a traer paz, olvídense. Jesús dijo, yo vine al mundo a levantar contienda, porque se levantará el padre contra su hijo y la nuera contra su suegra, alaba. Y los enemigos de uno serán los de su casa, dijo Jesús. Y yo le pregunto, a usted que es creyente, cuando se convirtió a Cristo, ¿cómo lo recibieron en su casa? Ay, ven hijo, ya te convertiste en aleluya, ay, qué bueno. ¿Verdad que no fue así? Bueno, si su familia era cristiana, sí. Pero si su familia no lo era, ¿cómo le recibieron? ¿Con alegría, con gusto? ¿O se levantaron en contra de usted? Desgraciadamente, los judíos pensaban
que tenían privilegios por ser descendientes de Abraham. Ese era su problema. Pensaban que ya por haber nacido de la familia de Abraham, ya eran el pueblo elegido. Y querían todas las promesas, querían todos los derechos. Vivían en la ciudad elegida por Dios, en Jerusalén. Pero ellos perdieron de vista que todo eso, todos esos privilegios que tenían, era para bendecir a los demás. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Yo te voy a dar la palabra a ti, te voy a dar la promesa a ti, para que tú vayas a todas las naciones y prediques. Pero no, los judíos empezaron a ver a los demás como a la chusma del mundo. No te juntes, hijo, con esta chusma, le decían a las mamás judías a sus hijos. Los judíos habían olvidado sus responsabilidades. Y muchos cristianos también las hemos olvidado. Dios es bueno, Dios me ama, Dios me da, y hasta ahí se nos olvida lo demás. Solo pensamos en lo bueno, en lo que me van a dar. Nos sentimos orgullosos a veces de lo que somos, pero no hacemos. Porque como la salvación es por gracia, ya no tengo que hacer nada. Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El orgullo religioso, mis hermanos, arraiga en nuestro corazón con mucha facilidad el ego del ser humano y crea una falsa sensación de superioridad. Lo más triste de todo es que este orgullo impide escuchar lo que Dios nos quiere decir. Por eso el Apocalipsis dice: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Jesús le dice a la iglesia: es preferible o que seas un verdadero cristiano de a de veras, o que mejor seas mundano. Porque si eres mundano te puedes arrepentir, puedes reconocer que necesitas a Cristo. Pero si eres un cristino, piensas que ya estás bien, piensas que ya eres salvo, piensas que ya la hiciste, y nada te redarguye. Era el predicador aventándote las pedradas y no es Matrix, ¿verdad? Muchos cristianos hacen así y la dejan pasar. ¿Por qué? Porque andamos ahí, como decía mi pastor, ¿verdad? Wichiwachi. Andamos a medias. Por eso es tan peligroso tener esa sensación de seguridad. Este fue el problema de los judíos y sigue siendo el problema para muchos hoy en día. ¿Cuántos hay que por el simple hecho de haber nacido en una familia cristiana o católica o de alguna religión, ya porque mi mamá, mi papá es, ya yo también? Y le dicen: ahí te encargo que ores por mí, ahí te encargo que reces por mí, ahí te encargo que pidas por mí. No ven necesario tener una relación personal con Jesús o leer la Biblia. Los judíos estaban igual. Decían: nosotros fuimos circuncidados al nacer, como la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y muchos piensan que porque fueron bautizados de niños ya son parte de la iglesia. ¿Todavía está aquí? Amén. Y no es así. Y muchos otros piensan que porque son parte de una iglesia, que acuden regularmente a una iglesia, y si es más grande, pues hoy más todavía, ¿verdad? La gente así dice: yo iba a fulana iglesia, yo voy a fulana iglesia, el pastor no sabe ni quién es, en la vida lo ha visto, pero yo voy, y ya piensan que por eso ya son parte de la iglesia, pero no es así. Ninguna de estas cosas prueba que seamos auténticos creyentes. Para ser hijo de Dios necesitamos estar unidos con Cristo. Necesitamos haber nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y que la vida de Cristo Jesús se refleje en mi vida. Ahí se ve. Jesús le dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, las cosas que Abraham haría, ustedes también las harían. ¿Verdad? Ahí en el funeral de mi abuela, que Dios la tenga ahí en su presencia, estaban a todos a llora y llora, menos los cristianos. Una cosa impresionante. Los que no eran cristianos estaban a llora y llora, y los cristianos estaban hasta mi papá, que era su hijo mayor, muy seriecito, ¿eh?
Porque tenemos esa convicción, mis hermanos. Tenemos una promesa que Dios nos ha dado. Pero hay de aquellos que no la tienen. Hay de aquellos que no saben qué están haciendo. Si los judíos habían de recibir algún beneficio por ser descendientes de Abraham, no sería por ser su genealogía, por tener su ADN, sino por haber copiado o haber adoptado lo que Abraham hacía. Abraham es llamado el padre de la fe. Y para ser hijo de Abraham no es necesario nacer de un descendiente de Abraham, sino es necesario tener fe en Dios. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Lo realmente importante es ser semejantes a ellos, a Abraham o a cualquier otro siervo de Dios de manera espiritual. No haber sido su tataranieto. Y los judíos por eso quedaban fuera, porque no manifestaban las cosas que Abraham manifestó, su fe en Dios. Y Jesús fue muy claro con ellos. Y mucha gente el día de hoy dice: yo también soy hijo de Dios. Y yo le digo, si usted es hijo de Dios, las cosas que Dios le agradan, esas va a hacer. No importa si está aquí adentro de la iglesia o está allá afuera de la iglesia. No importa si usted viene aquí o va a otra iglesia o no va a ninguna iglesia, no importa. Si usted es hijo de Dios, las cosas que Dios hace, usted hace. Las cosas que a Dios le agradan, usted hace. Si usted cree que es hijo de Dios, las cosas que a Dios le desagradan, usted no las hace. Todavía está aquí. ¡Aleluya! Jesús mostró que los judíos no se parecían a Abraham. No se parecían a él. No eran sus hijos, ya que cerraban sus oídos a la verdad que Jesús les hablaba de parte de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, a lo mejor está en el parque, en la calle o en su casa. Aquí estamos leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios. No estamos inventándonos nada. Y si usted la escucha y cierra sus oídos y dice: ya van a comenzar los hermanitos, o como usted nos llame. Si usted cierra sus oídos, quiere decir que a usted no le gusta la palabra de Dios. Quiere decir que usted no es hijo de Dios. Qué fuerte está esto, ¿no? Revelando la verdad bíblica. Nada de esto había hecho Abraham. Abraham nunca cerró sus oídos a Dios. Él había manifestado una actitud diferente. Dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Nuestras obras dan a conocer de quién somos hijos. Si usted ve a mi hijo, usted dice: ese es hijo del pastor, porque se parece a mí. ¿O no? Yo digo, ¿no? Tiene aquí bien marcado como yo. ¿Sí? Inmediatamente se le ve un rasgo. Dice: este es hijo del pastor, está igualito. Tenemos que tener los rasgos de Dios. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los rasgos del Espíritu Santo. Eso es lo que nace en nuestra vida cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, cuando somos hijos de Dios. Si usted todo el tiempo está malhumorado, todo el tiempo está enojado, si usted es impaciente, si usted no tiene amor, si usted siempre piensa mal de los demás. Decía por ahí un meme: fíjate que miré a fulano, no me saludó en la calle, lo miré en la noche, no me saludó. Y dice: y yo sí. A lo mejor a veces ni lo vemos, porque como yo que uso lentes, y usted ya está sentido porque no lo saludé. Piense bien de los demás. El mundo tiene un dicho que dice: piensa mal y acertarás. Pero los que estamos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Pensamos bien de los demás, siempre para bien. Y ya si no fue cierto, pues es problema de ellos, no de nosotros. Le contestaron a Jesús: un Padre tenemos que es Dios. Con ese aire de superioridad. Subieron el tono, dijeron: ya no somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero Jesús le dijo: no, señores, vamos viendo aquí las cosas. Ustedes no son hijos de Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Ese es un rasgo de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pensar en el bienestar de tu prójimo.
Y a veces pensamos que mi prójimo es mi hermano en Cristo nada más. No, mi prójimo también es mi compañero de trabajo. Mi prójimo también es mi vecino. Pensar en su bienestar. No causarle problemas, no causarle incomodidades. ¿Por qué creen que estamos aquí nada más una hora? Porque no nos gusta hacer escándalo. Porque mañana hay gente que tiene que levantarse temprano a trabajar. ¿Y por qué voy a estar yo impidiendo su descanso? Tengo que pensar en los demás. Amar a mi prójimo como a mí. Es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieras ser tratados. Y ese es un rasgo que los hijos de Dios tenemos que tener. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Los judíos decían ser hijos de Dios, pero querían matar a Jesús. Hubo una iglesia en la Edad Media que le llaman la Edad Oscura. Que la iglesia, los que no estaban de acuerdo con ellos, mandaban a un tribunal a las personas y siempre salían culpables, ¿verdad? Si esa iglesia decía, si tú no estás de acuerdo en lo que yo te digo, vas a la hoguera. La Inquisición se llamó. Y quemaban a las mujeres. Decían, si se muere es que no era culpable, pero si se salva es que era una bruja. Ese nomás, ¿hasta dónde llegaba esa iglesia? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Ahora no llegamos a eso, pero seguimos siendo inquisidores muchas veces. Pensamos mal de los demás. No piense mal de los demás. Busque ser hijo de Dios. No olvidemos que la prueba de la presencia divina en alguien es el amor. Todo el que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todo el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Cristo los amaba y había venido a dar su vida por ellos en la cruz. Pero ellos le aborrecían y querían matarlo. Y estando Jesús en la cruz, demostró su amor una vez más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame si no, eso no es amor. Claro que es amor. Y muchos de nosotros decimos, no es que si le siguen me van a conocer. Si le siguen se me va a quitar lo cristiano y van a ver quién soy yo, Pancho López. ¿Verdad? Yo sí he escuchado cristianos decir así. Se me va a olvidar que soy cristiano. Ah, caray, ¿cómo que se le va a olvidar? Pues no, que nació de nuevo. ¿Cómo se le va a olvidar si usted ya no es el de antes? Usted es nueva criatura. ¿Qué es lo que sucede allí? A su nombre. Y por otro lado vemos que Jesús les dice que es imposible tener una relación con Dios si no se tiene una relación con su Hijo. Usted no puede decir que es hijo de Dios si usted no ha conocido a Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, hombre. Y ahí nos topamos con pared. Porque mucha gente, no importa la religión que tú tengas, si tú eres buena persona, si esto. No. Hay que ser francos. Si usted es la persona más buena del mundo, pero no tiene a Cristo en su corazón, esas obras no le sirven para nada. Nuestras buenas obras, dijo el apóstol Pablo, son como trapos de inmundicia delante de Dios, si no hemos sido nacidos de nuevo primero. Así están las cosas. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Aleluya. Algunas de las características fundamentales de tener una relación con Jesús es amar al Hijo, oír y escuchar y entender la palabra del Hijo y creer en el Hijo. Ahí están en los mismos versículos que leímos, hasta el 46, por si lo quieren leer en su casa. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, el problema no radicaba en la falta de capacidad intelectual. Ellos entendían intelectualmente lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos tenían esa capacidad de entender lo que Jesús decía. Porque si no, ¿qué chiste tendría, verdad? Que yo le diga algo que usted no entiende.
Antes, le digo, hubo un tiempo en que la gente iba a una iglesia los domingos en la mañana y le daban la predicación en latín. Y la gente no entendía ni papa. ¿Alguien habla latín aquí? Imagínese que usted viniera y yo le empezara a hablar en latín durante toda la predicación. ¿Usted qué recibió? Nada. Con trabajo hablamos español, ¿no? No era el problema de que no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, sino que la incapacidad estaba originada en su propia naturaleza de pecado. Por eso cuando usted y yo andábamos en el mundo no entendíamos el Evangelio. No porque no lo entendiéramos lo que nos daban las palabras, sino adentro de nuestro corazón no nos caía el 20, como dicen. Porque nuestro pecado impedía, engrosaba nuestros oídos de tal forma que decíamos, ¿de qué están hablando? Ya tiene como 20 minutos hablando del Señor y no sé de qué está hablando. No lo entiendo. Porque ese era resultado de nuestro pecado, de nuestra naturaleza. Porque la naturaleza del ser humano es no querer hacer la voluntad de Dios. El ser humano huye de Dios porque no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Y le voy a decir una cosa, usted y yo sabemos que cuando seguimos nuestra propia voluntad nos va mal. Siempre acabamos mal. Porque hacemos las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos, y acabamos muy mal. Acabamos a veces con nuestro matrimonio, acabamos a veces en los vicios, acabamos a veces en la ruina. Acabamos mal cuando hacemos nuestros deseos realidad. Y no es que Dios no quiera que cumplamos nuestras metas, pero las metas que Dios tiene para nosotros son mejores. Lejos, porque dice que los pensamientos de Dios son tan altos como el cielo de la tierra, de diferente. Por eso dice, porque no me escuchan. Vosotros, esta palabra bien fuerte, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Son darle rienda suelta a nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Avaricia, codicia, maledicencia. Todo lo que su carne le pide, esos son los deseos del diablo. Dice, y ustedes, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, y al final los remata, a la yugular. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Aborda la verdadera razón por la que no lo podían escuchar a Jesús. ¿Por qué no podían entender su palabra? Porque eran hijos del diablo. Ay, ay, ay. Explicaba todo. Actuaban como él. Se identificaban con sus ideas, sentimientos. Tenían la misma naturaleza y por lo tanto no era de extrañar que actuaran así. Pudiera que físicamente fueran descendientes de Abraham, pero sus obras probaban que espiritualmente eran hijos del diablo. Hasta se escucha así bien fuerte, va bien feo. Y bueno que nosotros no andamos diciéndole a nadie así. Era muy grave. Solamente Jesús, ¿verdad?, tuvo la capacidad de decirle las cosas así como son. Yo nomás se las insinúo. Ahora bien, observamos que estos hombres no eran gente grosera. Con los que estaba hablando Jesús no eran personas inmorales. Eran gente religiosa. Eran los llamados fariseos. Ellos sabían lo que decían las escrituras. Trataban de seguir lo que decían las escrituras. No era cualquier persona con la que Jesús estaba hablando. La gente los miraba como personas de bien, como personas religiosas, y hasta en algún momento pensaban que eran gente de Dios. Por eso cuando Jesús les habla, ellos se indignan. Nosotros somos hijos de Dios. Pregúntale a quien quieras. Jesús les dijo, no, señores. Al menos ellos externamente trataban de vivir de una manera piadosa. Trataban de seguir con su religión. Mucha gente el día de hoy trata de cumplir con su religión. Mandan a los niños ahí a la escuela, que les hagan no sé qué, a la confirmación, no sé qué tanto, y también en las iglesias cristianas. Tratan de seguir una religión. Hacer así, hacer así, hacer así, hacer así. Y ese es el problema.
Iban constantemente al templo, hacían ayunos, oraciones, leían el Antiguo Testamento. Y sin embargo Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Es evidente con estas palabras de Jesús que el Señor no está de acuerdo con aquellos que afirman que todos los hombres son hijos de Dios. Jesús dijo, en el pastel, así no se hace. O tampoco con quienes piensan que lo importante es creer en algo. No importa si eres budista, metodista, de la nueva era, no importa, mientras que es una buena persona. Lo que sea. Jesús dijo con toda solemnidad que aquellos religiosos judíos eran hijos de su padre, el diablo. Y lo mismo podemos decir el día de hoy de todos aquellos que se oponen a Cristo y su mensaje. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ese debe ser nuestro objetivo. Póngase de pie. Pregúntese, ¿soy un hijo de Dios? Contéstese usted solo. ¿Cuáles son los resultados de su vida? Si le preguntaran, a ver, ¿usted por qué cree que es hijo de Dios? ¿Qué le contestaría? Si Dios le dijera, a ver, tú eres mi hijo, ¿cómo sabemos? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos y sanaron. Y Dios les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco, afuera. Y qué triste será eso. Entonces, mis hermanos, echémosle ganas. No pensemos porque ya venimos a la iglesia, ya está todo bien. No, vivamos una vida que agrade a Dios. Yo me acerqué llorando a mi papá ayer en el panteón y le dije, yo quiero que cuando yo muera digan lo que dijeron de mi abuela de mí, que fue una vida vivida para Dios, una vida invertida en Cristo, que digan, dejó un buen testimonio y no hay nada malo que decir de él, pero pues me dejó una vara alta, ¿no? Hay que echarle ganas si queremos. Vamos orando. Padre, te damos muchas gracias